Bienvenidos, soy el Carlos del futuro, que para cuando tú escuches esto será mi pasado y ahora mismo es mi presente, y vengo a deciros que este episodio tal vez os deis cuenta de que tiene algunas rarezas. Para empezar, no hago spoilers sobre la fecha en que se grabó, es muy evidente, y veréis como al final hablamos de, oye, estaría bien que hiciéramos un programa sobre nuestro top de juegos más influyentes, que si has llegado hasta aquí seguramente ya hayas escuchado este verano. Efectivamente, la grabación de esta charla se perdió y hemos recuperado fragmentos de ella mediante nuestras artes nigrotécnicas que queríamos ofreceros a pesar de todo, no solo porque la conversación quedó bastante entretenida, sino porque hablamos de uno de mis proyectos roleros favoritos actualmente, que es A Thousand Islands de Cedexiu y Mooncao. Si te gusta el mazmorreo, te recomiendo también que, aunque no lo reseñemos aquí, este es un vistazo a Lorne Song of the Bachelor de CXU, ilustrado por Nadir Noor, quien muy amablemente nos ha dado permiso para usar su arte en la miniatura y en el fondo de este vídeo. Nada más, esperamos que os guste y os entretenga, y como siempre hablamos en los comentarios. Bienvenidos a Dos es Multitud, somos jugadores de rol en solitario, pero a veces nos juntamos para hablar de otros juegos. Yo soy Carlos. Yo soy Pablo y espero juntarme más, porque eso significará que estamos jugando más todavía. No Sí, como estas 2 semanas anteriores. eso es lo que te iba a preguntar. Con la broma se ha pasado medio verano. ¿Has jugado? No si has jugado mucho, ¿has jugado algo? Pues te sorprenderá, pero he jugado y además, Ah. sí, he jugado un poquito a rellenar un juego de mesa que se llama A Touch of Evil. Es un juego de mesa, pero cada vez que te dicen que consigues una pista para encontrar al monstruo, yo decía, ¿qué pista será? Y con eso, pues me iba haciendo mi historieta. Ha sido jugar en solitario, pero sin oráculo ni eso al uso. ¿Y tú has jugado algo? Yo en solitario sí he probado alguna cosilla que va saliendo, pero con gente no. El año pasado, el verano pasado, por estas fechas estaba jugando en una ambientación que me gustó mucho y que es para lo que realmente te he citado a la Fortaleza de Soledad, aprovechando que nos va a escuchar más gente sobre esta ambientación que me gustaría que conocierais todos. Y hemos pensado que después podemos hablar. Sí, de otras ambientaciones, de lo que nos gusta encontrar en una ambientación. Pero, ¿cuál es? ¿Cuál es esa ambientación que te gusta? Pues es A Thousand Islands, mil islas, si queremos, en español, que es una ambientación muy clásica para D&D o D&D retro de CDXU y Mooncao, que son dos artistas de Malasia. De Malasia. Sí, la escena en el sudeste asiático, si busquáis en Twitter hashtag RPGSEA, pues es una escena que es de las más pujantes desde hace años. Hace años os decíamos a estar atentos a lo que viene del sudeste asiático, bla, bla. Pero es que hoy Yamila Nedyadi saca su juego con Evil Hat, o habéis visto seguramente el mecenazgo tan exitoso de ARC, de Momatos, etcétera. Una de las personas que andaba, pues desde, esto es lo que vamos a hablar, en su proyecto más longevo desde hace varios años, dando guerra, sobre todo en entornos, un poco retro, era CDXU, que tiene un montón de módulos para, pues eso, para juegos vieja escuela, mazmorreo, exploración, etcétera. Y el hecho de que sea malayo, ¿influye en Hombre, el setting? ese es el caso, es que A Thousand Islands es un setting, bueno, sí, se puede usar para jugar, pero es un proyecto de recuperación de un imaginario, ¿vale? Y eso es lo que es tan emocionante. Mooncao, que es el ilustrador, y Zedek es el escritor. Mooncao en su Patreon pues va subiendo pues todas las partes del proceso que él lleva a cabo para, de una manera prácticamente arqueológica, recuperar la imagen de esas culturas pues que han sido colonizadas y que en el campo de la fantasía son aún colonizadas por lo occidental, ¿no? Él habla de cómo cuando era pequeño le resultaba muy fácil dibujar pues una taberna llena de sus enanos y demás, pero a la hora de imaginar aventuras en pues un mundo fantástico inspirado en la mitohistoria de Borneo, pues tenía dificultades. Entonces realmente A Thousand Islands es un proyecto de reimaginación de una mitohistoria. Vale, pero ¿está orientado al juego
Sí, O es un tratado de no. mitología o de... No, son una serie de cines, ¿vale? Son muy breves Ajá, y además usan poco texto, mucho espacio negativo. Esto es deliberado, crea una sensación como de formas que emergen de la niebla, casi, como de un mundo que se despliega a sí mismo al ritmo que él quiere ante nosotros, ¿no? Cada cine es como, pues, como una isla o como una región de este setting. sí, Comienzan con una página en blanco y en medio, ¡pum! 5 días a través de las tierras neblinosas. El río se bifurca, el sol está en lo alto, los hombres echan la siesta en la orilla o hacen rodar dados en las cabañas. Una chica joven te saluda, no sé qué. En mitad de la página en blanco emergen estas frases muy cortas que enseguida te llaman a los sentidos. A lo que ibas a que todo el cine es así. No es un tratado, no es 500 páginas de lore, es pum, pum, pum. Todo lo que está ahí es para que lo uses en la mesa. Es para despertarte inmediatamente conexiones con, ostras, esto se puede jugar, esto se puede jugar, esto se puede jugar. Apela mucho a los sentidos. vale, pero entonces, por ejemplo, o sea, la vista es de tablas o es una especie de texto recortado y dispuesto con diferentes tamaños por hoja, como si fueran salpicaduras, ¿no? De percepciones o qué es? No, el texto con las imágenes, solo que tiene un ritmo deliberado, ¿vale? La forma en que se va revelando no es como, pues eso, como un tratado, aquí está todo, sino que exige que vayas adentrándote en ello, que lo leas de principio a fin y que vayas siguiendo un poco las historias que contiene, hasta que no lees hasta el final del texto, no tienes la visión en conjunto de, ah, vale, vale, está intercalado, digamos, los detalles de los personajes que vas a ir encontrando y de la tierra en la que vas a estar, está intercalado con la explicación de sus leyendas. Esto es un tema súper importante de esta obra, cómo el pasado repercute en las vidas de la gente que sigue allí, en el momento en que los personajes las van a conocer, ¿no? Vale, pero y esto, por ejemplo, o sea, se plantea listo para jugar. O sea, quiero decir, parece que no es un módulo, ¿sabes? Una sucesión o de lugares o de situaciones o de escenas que van a seguir un hilo ¿no? No parece que ese sea lo que se está proponiendo. No es un módulo, por eso le llaman ambientación. Hay Ajá, algunos que están más listos para jugar que otros. sí, La verdad sea dicha. Lo que son historias. Sí, hay tablas. Por ejemplo, Helen Superior es un bosque. sí. Entonces, tiene un apéndice que es una tabla desplegable donde tú vas a ir tirando dados y físicamente donde caigan tienes tu casillita donde te dicen qué hay aquí en esta parte del bosque. Ah, sí, una especie de petanquita, sí, sí. Sí, qué bestias hay, qué está pasando, qué no sé qué, ¿no? Pero en general lo que contiene son historias. Eso es lo que me atrae a mí del asunto. O sea, hemos visto mucho en vieja escuela que es un diseño que privilegia la usabilidad, la facilidad de usar en mesa. En vez de explicarte con párrafos la historia de un sitio, te mete unas tablas para generar. Aquí va un poco más allá. Ha desarrollado como una poética del asunto, donde te está explicando detalles de la vida de la gente y te está revelando el mundo de una forma muy táctil, bajo la guisa de darte la información que te daría la tabla, ¿no? No sé si me estoy explicando bien. Sí, pero y una cosa, esto se supone que es evocador y ya está, o se supone, bueno, que te está dando pues una lista de temas que tienes que tratar, un poco más conceptuales o algo así. Pero es que la clave es esa, sí, es evocador, pero está usando un formato vieja escuela. Es decir, una tabla o una descripción de personaje te va a evocar sin parar no solo imágenes, sino una gran cantidad de contenido jugable, ¿vale? Por Vale, ejemplo, por ejemplo, eso te iba a pedir, Carlos, venga, un par de ejemplos vamos a leer del que nos libro, venga. evoquen y que nos enamoren un poco. Exacto, vamos a leer del libro. Helen Superior, 5 días a través de la niebla, bla, bla, bla. Estamos en un río. Hemos llegado a este bosque y vamos por detalles táctiles. Lo primero que vemos, esa niña que nos saluda desde la orilla y que nos pregunta si necesitamos un guía. Y la siguiente página tenemos a Dangles, el guía senior, Sí. un perro con ojos acuosos. Espera que te acerques, jamás ladra. Mi padre, dice la niña. ¡Qué gran bendición! Vivir en la forma del perro es vivir en la forma de un dios, pero Dangles echa de menos amargamente las cosas humanas. Los pulgares, por ejemplo, o contar chistes. La forma del perro es ser leal y que se pueda depender de él. Si quiere abandonarla,
tiene que traicionar su naturaleza. Te traicionará, te guiará al peligro, pero se preocupa por su hija. ¿Eres lo bastante competente para tenerla a salvo? Muchas cosas a la vez, ¿no? Que hay Todo. transformaciones, que lealtad, que te están poniendo la posibilidad, ¿no? Como en un PBTA, ¿no? Algo que pueda complicarse, pues la traición de tu guía, ¿no? Pero es Hay, que sí, te está hablando ya del imaginario legendario de manera muy brumosa aún. Porque ya nos enteraremos de por qué les parece una bendición cambiar de forma. Pero fíjate que te está diciendo guías claras de cómo sus actitudes van a interactuar con la de los jugadores. Yo esto, que no es un módulo, que parece ficción, lo he jugado en solitario. Porque tengo un montón de información en la descripción de este personaje de qué va a hacer. Y además, fíjate lo interactivo que es. A lo mejor te está poniendo a prueba para ver, según como tú trates a la hija, si no, le caerás más simpático o menos. Te está diciendo un montón de direcciones en las que va a ir el asunto, ¿no? Vale, pero y una cosilla, ¿hay suficientes prompts de este tipo, ideas de este tipo, que como para reutilizarlo? ¿O debería servirte como una semilla para extender? Este es el que hemos dicho que venía con ese desplegable. Cada vez que vayas por el bosque, pues van a ser imágenes distintas porque tienes un desplegable con un montón de opciones. Claro, los PNJ son los que son. Son geniales, son muy inspiradores, tienen un montón de posibilidades, pero hombre, a la hora de rejugarlo, pues... Hombre, también eso le daría cierta solidez, ¿no? Al mundo, en el sentido de que, bueno, son personajes que se mantienen en el tiempo, con los que te vas a reencontrar y que a lo largo de las partidas es posible que evolucionen, ¿no? En lugar de los que tiras en una tabla aleatoria Exacto. mezclando un nombre y un adjetivo para ver qué sale a suerte. Porque sí que hay tablas aleatorias. Por ejemplo, cojo la otro cine, Virasa a la deriva, que nos habla de una isla llena de fantasmas. Y es un poco una reimaginación de la diáspora china hacia Malasia, ¿no? Y aquí, bueno, pues un poco, imagínate un puerto de piratas y hay un montón de personajes extraños con los que podemos encontrarnos, ¿no? Entonces, tenemos una tabla de detalles que llevan encima los personajes que generemos aleatoriamente, pues como secuaces, lo que sea. Tiro los dados, me sale un 7. ¿Qué es lo que lleva encima este tipo? Una mangosta de mascota, tan larga como tu brazo. Energía maníaca, carterista compulsivo. Pues ya te está diciendo actitudes, cosas que van a pasar. Hilos de los que tirar. No es embellecimiento. ¿Qué lleva este otro? Un montón de palitos de incienso. Cuando se quema, saca un humo rojo muy espeso. Hace que te duelan los ojos. O alrededor del cuello, pesados amuletos de latón. Son protecciones contra los malos espíritus. No funcionan. Entonces, Eso está muy bien. te cuenta una historia en una línea de una tabla. Si tú vas a dirigir, pues te da un montón de ideas para cómo usar este personaje. Pero lo hace con una gran economía, ¿no? Tan típica de la vieja escuela, de palabras. Entonces, para que veas eso, que no es que esté a medio camino entre ser muy evocador y ser una colección de ficciones, que es lo que es, y ser muy usable en la mesa, o sea, muy fácil de usar, sino que es un encuentro de Es las que, dos cosas. y una cosilla, entonces está planteado como que nuestros personajes no van a ser nativos, ¿no? O sea, quiero decir, Exactamente. da la impresión de que, o sea, a mí me está recordando mucho a las etnografías que pues, se escribían, pues eso, en los años, bueno, Uy, 1800 y luego pues hasta 1950, cada vez que había un contacto con una tribu nueva. Y claro, lo primero eran pues las cosas evidentes a los sentidos, luego estaba la barrera del lenguaje y finalmente llegar a entender lo que estaba pasando, porque claro, ¿qué haces con las mujeres jirafa? La primera vez que la ves, ¿no? Con esos anillos, esos cuellos, y pues así, inexplicable, ¿no? Para el ojo del extranjero. qué bueno que hayas dicho eso, porque es justo la idea que tiene un poco detrás, ¿no? La presentación de estos cines. Se leen como el diario de campo de un antropólogo tornado espía. Exacto. De hecho, fíjate, una cosa que, bueno, no es que me sorprenda, pero bueno, cuando nosotros, pues yo estudié antropología, entonces cuando nos decían que escribiéramos nuestros diarios de campo y tal, los etnógrafos, los etnólogos tal, normalmente escribimos dos. Uno es el de las anotaciones de campo y las ideas que se te van ocurriendo, los posibles lazos
entre, pues eso, idearios y situaciones que vas encontrando. Y luego tienes otro que es solamente para enfadarte, ¿no? Para Anda, expresar, sí, tienes ¿cómo? tu diario personal de campo para odiar a tu gente de estudio, para poder dar salida a tu incomprensión, a la sensación Claro. de injusticia, a cuando te miran mal, a cuando te timan porque quieren sacarte algo y tú lo sabes. Y ellos saben que lo sabes, pero saben también que no te van a dar la información que quieren hasta que tú les des eso que ellos quieren, ¿no? Y entonces pues bueno, pues para que eso no influya en tu escrito, digamos, teórico, pues tienes ese diario para desfogar. Y la verdad es que me recuerda mucho a esto que estás describiendo, ¿no? De ese diario, que este se parece más bien al del primer encuentro, al que no es sentimental para dar salida a tu Mm. frustración. Pero hay una cosa fundamental aquí. ¿Cuál? D&D siempre va de el extraño que llega al sitio más o menos exótico Sí, y lidia con los problemas. Este tipo de historias, como ya se ha indicado en otras ocasiones y que no le duela a nadie la palabra, parten de un esquema mental colonialista donde, es lo que dices tú, es el extranjero que va a una cultura que no comprende y que pues establece toda clase de juicios, infantiliza a las comunidades, ¿no? Es él el que le tiene que salvar porque él es el que es capaz. D&D nos predispone a menudo a este tipo de historias, por cómo es la tradición de este tipo de juegos. A Thousand Islands es, como no podía ser de otra forma, un texto postcolonial. hombre, Y yo creo que eso es un poco injusto, ¿eh? Porque en D&D, aunque te dicen que es todo muy exótico, es exótico para nosotros, los jugadores. Y puede claro, ser que para los personajes, pero en realidad luego al final todo el mundo habla común y todo el mundo se maneja en la misma moneda, ¿sabes? Más o menos. sí, ¿Sabes? O pero sea, la quiero estructura de las decir, historias es alguien que llega a un sitio y por la fuerza pues se hace sí, con... eso sí. Claro, yo me refería a eso, sí, efectivamente que después pues es de Quinta es muy multicultural y tal y cual. Pero bueno, Pero por fuera, ¿sabes? Pero solo por fuera, ¿sabes? Lo que quiero decir, claro, que tiene la chapa de la cultura, pero al final los valores son los mismos. O sea, en todas partes hay, si no es un patricio, será un conde, y si no, será un jefe claro. de tal, pero al final el conflicto es el mismo. Lo que te está diciendo las mil islas es, vale, nosotros no podemos hacer este proyecto de reimaginar nuestra propia cultura en un contexto fantástico y limitarnos a coger esa fantasía europea, pero pintar a la gente de marrón. No, ese no Eh, es el tema. Hay que repensar todos los esquemas que tal. Entonces, esto es lo que me parece... Bueno, hemos dicho un montón de cosas ya que me parecen chulas de las mil islas, pero esto es otra de las cosas que logra y por lo que es un referente. ¿Cómo logra ese enfoque postcolonial? Pues a ver, para empezar, tú antes has hablado de que hay pocos personajes pero que permanecen, ¿no? Estos cines están especialmente indicados para jugarlo en un esquema muy clásico, donde el director lleva el mundo, ¿no? Y el mundo es percibido como una realidad autónoma de los jugadores, aunque se nutra con sus decisiones, ¿no? eh, Entonces, ¿cómo se presenta el mundo jugable? Hay un eh, tipo con una signo de exclamación interrogante, amarillo, ¿no? Ahí, sí. exacto, flotando encima de la cabeza, te dice, oye, tengo una misión, mata 20 goblins. ¿Cómo presenta Thousand Islands el mundo? A través de la tradición oral de sus habitantes y de la realidad material de lo que producen y consumen. Todos los cines tienen una serie de objetos que sí, son objetos mágicos o son objetos útiles, vale, sí, cumplen una función dentro del juego, pero te hablan de tradiciones y además están hechos a través de la investigación de esas tradiciones por parte de Munkao, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, leo aquí de ese mismo Virasa a la deriva, uno de los objetos que nos vienen ilustrados además, clavos de un naufragio. Y dice, los barcos son cosas vivientes, se ahogan tanto como hacen los marineros. Cada tablón y cada clavo de un naufragio lleva fragmentos de su espíritu. Un barco que se construya con clavos de un naufragio no se hunde. La realidad lo confunde por el velero anterior y un barco no puede morir dos veces. Dos veces. Qué mal. Entonces, de nuevo, es una microhistoria. Es una historia en sí misma. A mí me gusta mucho que ni siquiera dice que sea verdad o no. O sea, podría ser sencillamente una creencia, una.
¿Qué es? Es una creencia de la propia gente con la que estás hablando. Efectivamente, sí. O sea, un rumor, un objeto mágico, una misión son contenido jugable, pero A Thousand Islands lo sugiere como parte de los materiales y ficciones que los PNJs emplean para explicarse a sí mismos como cultura. O sea, jugar supone involucrarte en sus propios hogares En y, su comunidad. exacto, entrar en contacto con la red de significados que sostiene la comunidad. Por Pero eso es. ejemplo, Vale, vale, tú pon el sí, ejemplo, pero yo luego quiero decir. Sí, sí, en Craching, de nuevo, esa tierra llena de gatos, Ajá, pues qué guay. tenemos esta página del cine, nos habla de Anurra. Anurra, que es una carpintera. Y dice, manos callosas, brazos musculados, se ríe con facilidad, pero su sonrisa desaparece si piensa que no estás mirando. En las colinas, cuando era joven, te dice su marido, la atrapó una bruja. La bruja le dio una decisión, manos que hacen arte o un vientre que tenga Oh, fruto. Anurra eligió sus manos. El marido te pide que busques a la bruja, que la obligues a devolverle la fertilidad de su mujer. Anurra te odiará por eso. Fíjate que tienes que ir hasta la casa de estas personas, involucrarte en sus vidas, en sus hogares, y fíjate lo que descubres. Lo que dijiste tú, ¿es esto verdad? ¿Hay de verdad una bruja en el bosque? ¿O es la forma que este pobre hombre tiene de racionalizar sí, el fracaso el como fracaso? padre, ¿no? Sí, sí. Exacto. Entonces, todo a través de ese tinte de la comunidad. Claro, pero bueno, de todas maneras, dos cosas. Una, aunque el rumor es muy jugoso, muy apetecible, además el tema es maravilloso, es una preciosidad. Hablar de la fertilidad, de tal, no sé qué. No es tan diferente de que alguien llegue con una petición más prosaica de, mira, he perdido el carro, ¿sabes? El carro de los impuestos que me lo han cogido unos goblins, ve por él, ¿no? Por un lado, no es tan diferente, o sea, sí es diferente a la hora de la exposición, o lo que es el encargo. En lo Ajá. funcional, en lo jugable, no, los dos son el mismo contenido. Pero yo creo que la forma es muy importante, porque Ah, aquí te sí, está sí, sí. hablando de un pueblo, de una cultura que se representa a sí misma, que tiene sus Vale. propias ideas sobre el mundo. Y luego, por otro lado, se supone que esto mismo tiene que hacerlo, por ejemplo, el director de juego cuando va proponiendo cosas, luego que tiene que crear material en esta línea, porque quiero decir, a mí me parece mucho pedir, ¿sabes? Sí, Este grado de finura y de desarrollo de su propia ambientación, más aún con un cine que da la sensación como de que seguramente no será muy largo, ¿no? De es que será, cortito, cada la uno es promesa es un cortito. poco. Claro, la promesa parece que es léetelo y ponte a jugar rápido. Sí, Pero claro, si tienes que desarrollar esto de lo que solo tienes evocaciones, se claro. supone que tienes que hacerlo previamente o es más bien tirar hacia adelante, huir hacia adelante y ya se rellenarán los huecos cuando salgan. Que sería la postura que cogería yo, claro, por ejemplo. Cada libro varía un poco. Alguno tiene algún mapa en más detalle, algún otro tiene, como ya hemos hablado, una tabla desplegable con un espacio por el que vas, y puede requerir menos preparación. Sí. Hay otros que es más la colección de historias y es más lo que te evoque y te Claro, y llena, todos, te llena de historias la cabeza. Y ¿no? quieres Bueno, sacar más. y de preguntas, ¿no? Y las Claro. preguntas son hambre, ¿no? Son ganas de respuestas. Pero es verdad que está listo para jugar. Si eres un director al que le gusta este planteamiento, le llenen la cabeza de historias y él se va a poner a crear, sí. Si eres un director que quiere estadísticas, no hay. No Una hay nada. historia, no hay ninguna estadística. No hay fichas de ninguna clase. Ajá. No, porque eso tú lo puedes Ajá. adaptar. Eso tú lo adaptas a tu sistema, que para eso lo Vale. conoces. Lo que él te da es las ficciones, las microficciones y todo ese mundo de posibilidades jugables que hemos visto. Pero es verdad, claro, si tú quieres una historia con sus puntos que te diga cuando vienes aquí pasa esto, no sé qué, pues no. Requiere un público o un director que le guste pues inspirarse y le guste rellenar esos vacíos. Tened en cuenta que esas preguntas que dices tú no las tiene que responder el director, las tiene que plantear. Y luego, entre todos, al jugar, se van respondiendo. ¿Hay una Claro, bueno, bruja de verdad en la montaña? ¿O es una leyenda de estos tipos? Da igual, durante el viaje es cuando vais a ir creando el juego, ¿no? bueno, es que a lo mejor también ahí se está confundiendo la noción de una ambientación con la noción de un módulo, de una aventura, ¿no? Sí, Que no tienen por qué ir de la mano. porque CEDXU tiene módulos excelentes. Lord Song of the Bachelor,
algo así como el triste canto del solterón. Es un módulo con sus estadísticas, con su mazmorra, con sus mapas, con su historia. Excelentemente listo para jugar. Te lo puedes leer y lo puedes, o incluso sin leerlo, sobre la marcha, se puede dirigir, porque es excelente. No es que no sepa hacer módulos, es que esto es una ambientación y es pues un cofre de microficciones a través de las cuales tú vas a concretar tu partida. Entonces, tener eso en cuenta, esa distinción, ¿no? Yo creo que no hay estadísticas también por ese proyecto de hacer una literatura postcolonial. Es decir, el hecho de tener todo lo fantástico taxonomizado, ordenado, medido, saber cómo funciona la magia, siempre funciona así, los monstruos tienen tantos puntos de golpe. Eso es una visión, de nuevo, al extranjero, que va a medir todas las partes de esa tierra, ¿no? Aquí son los personajes los que se presentan a sí mismos a través de sus propias ficciones y no son algo que nosotros estemos midiendo y que estemos categorizando y taxonomizando. Nosotros no vamos a las mil islas con esa mentalidad colonial. Bueno, realmente vamos a jugar. ¿Sabes? Ya. Estamos jugando a rol y para mucha gente eso es el rol, ¿no? Es para ciertos intereses quizá pues se quede poco, se quede... Bueno, no entra en todas las criaturas, medirlas, explicar todo, decir, no, quiere hacer más inmersivo, ser un mundo que se despliega ante nosotros. Entonces, un seguidor, un secuaz, un PNJ que nos ayude, no es una colección de cifras, ¿no? Te encuentras un tipo enorme llevando un pez espada tremendo, acuestas, el pez espada te dice, soy un caballero, este es mi escudero, tenemos un pacto mágico por el cual él se lleva ciertas cosas y yo me llevo poder estar fuera del agua y poder ver el mundo, ¿no? ¿Cómo le pones estadísticas a eso? Luego ya... Si fuera Fate, pues sería un rasgo. Claro, exactamente. ¿Sabes? Pero no, lo que sí que es cierto es que parece que bueno, el busquineo o el interés en ese tipo de situaciones de resolver tácticamente, pero dentro de las reglas de un juego, la situación, pues no es lo que se busca. Eso ya lo tiene que plantear el director. Es posible, pero lo tiene que plantear el director. Lo que a Thousand Islands te da son ficciones. Y luego tú con eso te lo ordenas un poco. Pero todo es jugable. Alguien se ofrece a acompañarte fuera del poblado. Y descubres que quiere desaparecer del poblado. ¿Y por qué? Porque su hermano tiene celos de él. Y está tan paranoico que te dice, menos mal que han venido los aventureros, por favor, llevadme lejos de aquí. Llevadme profundo en el bosque. Yo os hago de guía, os hago lo que queráis, os hago de comer. Pero yo creo que mi hermano va a acabar conmigo. Entonces tú te encuentras con este tipo de historias familiares, personales, ¿no? Y no solo con una colección de cifras. Pues ahora tenemos X. Un arma mágica no es un +1 anotado en la ficha, ¿no? Por ejemplo, una empuñadura de asta de un arma contiene el último instinto vital del animal del que se extrajo, ¿no? Tal vez fallar el golpe si el animal huía, tal vez cortar y dañar indiscriminadamente si cargaba hacia su muerte. Cada detalle es una oportunidad de juego. Y además te dice cosas que pueden pasar. Y tira del juego en un montón de direcciones. Hace eso a expensas de poner estadísticas, pero yo creo que la intención está clara aquí, ¿no? Vale. Pues ligándolo esto con nuestro propósito de hablar de otras ambientaciones, mira, hay otras ambientaciones, de lo poquito que he visto, por ejemplo, en Troika o en Electric Bastion Land, Ah, en la que los tipos de personaje son todos muy, muy extraños y también son muy evocadores. Pero yo cuando he leído alguno, pues me he sentido un poco como que no sabía qué hacer, era demasiado extraño para mí, ¿sabes? sí. Este Thousand Island parece que resuena más. ¿Es que es uno más fácil que el otro? ¿Es uno más utilizable que el otro? Tú dices que a Thousand Islands, lo poco que te he contado yo, que te resuena más, has dicho, ¿no? Que te parece más... Sí, más humano, que Sí, me habla de cosas que, por ejemplo, en Troika, pues me hablan de unos adoradores de salchicha. Y yo, cuando veo eso, digo, ¿qué hago yo con esto? Como jugador y como director de juego. ¿Sabes? Aparte del chiste y de la visión y de tal, esto no me evoca unos problemas, unas sensibilidades, tal, una claro. cultura, ¿no? Mientras que lo que me estás contando en el otro lado sí me resuena con que quizás sean valores que no comparto o que no acabo de entender, pero bueno, sí sé que es algo humano. Claro. Mientras que en esos otros dos juegos que comento, lo poquito que he visto, que además son muy aclamados como ambientaciones
que están metidas dentro de la generación de los personajes, etcétera, etcétera. Esa es la clave, es que en vieja escuela yo lo llamo fantasía utilitaria. Es decir, ¿queremos explorar la fantasía? Sí, pero no a través de párrafos de historia que tengamos que estudiar previamente a ponernos a jugar. Queremos conocerlo a través de los detalles del mundo, de los puntos en los que vamos a entrar en contacto con ello en el juego. Es decir, ¿qué hace Troika? Te habla de detalles del trasfondo en el bestiario, en la descripción de una clase, ¿no? Pero claro, es lo que dices tú. No hay un proyecto detrás como el que hay aquí de hacernos aparecer un mundo pues que sea humano, que esté lleno de la riqueza propia de la cultura de un sitio. Es más Claro, una forma de hacer interesante, de dosificar la forma en que interactuamos con el trasfondo, ¿vale? En vez de tener que sabernos el trasfondo, nos ponemos a jugar a lo loco y ya va apareciendo, porque cuando aparece una bestia, aparece ya un fragmento de ese trasfondo. Yo coincido contigo, a mi Troika no me despierta la admiración que últimamente vemos que levanta en ciertos círculos indies, porque lo veo inconexo, lo veo un montón, además tiene referencias a un montón de libros y de mundos literarios un poco dispersos y tal y cual. claro, a mí es que me da más la sensación como de que o sea, lo interesante es el guiño acerca de otras obras, ¿no? Otras Sí. influencias o el impacto, ¿no? De ver lo que te acaban de proponer y tal, que realmente sea útil o realmente sea interesante, ¿sabes? El tema de la utilidad, a ver, está en que, a ver, en la OSR todo el mundo tenía un blog. Y cuando cayó Google Plus, se deshizo mucho la cosa. Bueno, la gente sigue con blogs. Y en su blog subía sus hacks, sus clases, sus no sé qué, hacía contenido, ¿vale? OSR es un espacio muy hazlo tú mismo, que va en contra de las franquicias establecidas por editoriales, ¿no? De, no, te tienes que comprar 3 libros de reglas para poder... No, no, cada uno en su blog hace lo que quiere. Y esto conlleva que la forma de transmitir una historia, un trasfondo, una ambientación era a través de esos pedazos jugables. O sea, tú en tu blog explicabas una ambientación a partir de 10 o 15 posts. En cada uno venía una clase y esa clase te explicaba lo pintoresco o lo romántico o lo interesante que era tu ambientación. Es decir, las ambientaciones estaban implícitas en las mecánicas. Lo que es Troika y lo que es Electric Bastion Land surge de eso, de esta escena hazlo tú mismo, ¿no? Es un grado de concreción donde ya realmente no te está contando nada más. Y donde realmente lo que están, yo creo, mi análisis es que lo que están poniendo por delante de todo es que no te estorbe la necesidad de aprenderte una ambientación, sino que te des cuenta que la ambientación la vas concretando mientras juegas. Entonces, no pierdas tiempo, tírate el agua, ¿no? Mira, pues fíjate, quizá en el otro espectro, ¿sabes? En lugar de lo evocador, ¿no? Pero muy centrado en la cultura, a mí una ambientación que me gusta mucho, o que me gustó mucho, porque ya no lo leo gran cosa y tal y cual, es la de RuneQuest. ¿Tú has leído algo? He leído el de Gloranta, que salió hace Sí, un par de años o hace un año, sí. que me parece espectacular, pero bueno, lo he leído un poco por encima. Realmente a mí me suena esta ambientación por los juegos de ordenador de... ¿Cómo se llamaba? Así, el King of Dragon El Pass, Kino ¿no? Por Dragon Pass, ejemplo. que me parece Sí. impresionante. Es O que sea, transcurre ahí mismo, transcurre claro. con una de las tribus del norte y tal. Pues a mí me gusta mucho porque es un juego, y yo lo veo todavía más en Hero Quest, Mm. que es pues, una versión más indie que se hizo después sobre el mismo mundo. Es una ambientación que me gusta mucho porque está centrada en las culturas, ¿vale? Lo mismo le pasa, por ejemplo, a la puerta de Istar o tal, Sí. y bueno, y en el choque entre ellas y en las creencias normalmente religiosas y acerca del mundo. Vale que como no es evocador, o sea, como no está centrado en evocarnos ideas y lo que eso nos despierte, es más bien enciclopédico, ¿no? Esta gente vive aquí, Claro, aquí eso se te iba a come decir. esto. Yo vi en este que es más moderno, sí que vi Sí, una forma de escribir pues que continuaba con la forma de los 90, ¿no? Yo qué sé, pues eso, sí. los tomos de ambientación, enciclopedias que te explicaban, pues como en GURPS. Es que en GURPS son Es, enciclopedias. Tú en GURPS es tienes de la ahí vez, sí, 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 sí. las Es que guerras es la misma napoleónicas mecánica. y te viene toda la información de las guerras napoleónicas. Además, muy bien.
Muy bien. Pero a mí lo que me gusta concretamente de RuneQuest es eso, que no está centrado en unos personajes, en una ciudad o tal y cual, y en un mundo así muy mágico, o sea, bueno, pues sí que es mágico RuneQuest, pero sino que le dan mucha importancia a la cultura en la que está transcurriendo el juego. Mm, ¿Sabes? No es una ciudad fantástica, genérica, que al final es pues, un rollo medieval con matices. No, no. sí. Aquí hay una zona que es medieval, pero es un matriarcado. Aquí es una zona que es una especie de vikingos que están luchando con una especie de romanos expansionistas, que son los de la luna, no sé qué. Total, que claro, si te pones a leerlo todo, pues te encuentran los tomos de historia, ¿no? Que eso no me gusta nada. Ya. Eh, pero si te metes en las mecánicas, por ejemplo, en cómo te proponen que se juegue convertirte en un hechicero, o convertirte en un chamán, o convertirte en un sacerdote, y cómo se supone que la religión influye directamente en la vida de la gente, y la gente pues tiene unos rituales, claro, y la inmersión dentro del juego, y que estás jugando con un leñador norteño que tiene que ir a misa, Claro. ¿sabes? Porque además, bueno, la magia es que funciona, entonces hay una magia ceremonial que a lo mejor solo sirve para ser un poco más feliz, pero bueno, ¿quién no iría a misa sabiendo que cuando salga va a ser un poquito más feliz? Pero entonces, la ambientación se explora a través de las mecánicas, ¿no? No es solo un pegote enciclopédico, tipo GURPS, con perdón, sino que... Bueno, hay mecánicas que hablan de eso. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la magia y hacer magia uno, tú no haces magia porque sí, tú eres, por ejemplo, un chamán, y entonces te explican pues, las reglas para cazar un espíritu, para tenerlos encerrados. Además, es todo como muy meticuloso, ¿sabes? Porque tienes que tener tantos puntos de no sé qué, y tienes. O sea, es un trabajo. Sí, Y te están convirtiendo la magia en algo que es cotidiano, ¿no? Y que mm, tiene pues sus necesidades, ¿no? Igual que un ingeniero tiene que llevar cuidado de los materiales de su fábrica, pues un chamán tiene que llevar cuidado de lo que tiene y lo que no tiene, y de cuánto ha dormido y de qué se ha metido en la pipa para fumar, claro, en realidad ¿no? Y eso es muy interesante. te está haciendo Sí, sí, preocuparte por esos objetos cotidianos que hemos dicho claro, que, como venía en A Thousand Islands, ¿no? Que pone mucho énfasis en qué usa la gente para claro, vivir. y de vivir como ellos Claro, y de ser un nativo. Luego, claro. generalmente, todo el mundo son aventureros que son arrancados por tal, y les han hecho gladiadores en tierras lejanas y no sé qué, y al final, bueno, pues es el contacto del bárbaro con la civilización, que es uno de los temas, ¿no? Más importantes de la ambientación, ¿no? Como el imperio de no sé qué, que se está abriendo, pues está devorando otras tierras, ¿no? Y tal. Y todo eso es muy bonito, pero está planteado de una forma diametralmente opuesta de Thousand Island. Claro, Más antiguo, más más meticuloso, desarrollado todo, ¿no? más En vez de desarrollado. unas Uh-huh. pinceladas y luego tú... Claro. Y claro, y todo muy a vista de pájaro, ¿sabes? Y oye, y una casilla, ¿algún juego que te haya llamado la atención por su ambientación? ¿Has comprado alguna vez un libro porque la ambientación te llama la atención? ¿O siempre sigues los juegos por los autores, o por la escuela, o por la mecánica, o algo así? Lo último que cogí por la ambientación resultó ser un fracaso a la hora de llevarlo a cabo, ¿vale? Que fue la última edición, la tercera de Over the Edge. ¡Oh, qué pena! ¿Pero por qué? Porque es una edición, para quien no lo conozca, Over the Edge es un juego bastante viejuno de los 90, que en su momento era medio indie en la forma de proponer las cosas, pero hoy en día el autor dice, mira, el sistema se me ha quedado muy aparatoso y lo voy a reducir. Estamos en un mundo post-PBTA y no podemos, o sea, ahora tirando dos dados tenemos que resolverlo todo. Entonces te reduce el sistema y te ofrece una ambientación que también está un poco más recortada, que es esta ambientación en una isla tipo el almuerzo desnudo, surrealista, paranoico. Sí. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Cómo demonios explicas de qué va ese juego a alguien? Si es que no soy capaz de hacerlo ahora. Son una Sí, bueno, colección de lugares dentro de la isla y el tono es difícil de explicar, porque ¿cómo explicas el es surrealismo? bueno, es que se supone que siempre hay una especie como de conspiración Claro, pendiente, muchas, entrecruzándose ¿no?
todas se cierren sobre los personajes. Pero todo eso lo tiene que llevar a cabo el director. Entonces, en un mundo post-PBTA, que menos que méteme una agenda del director, unos principios que yo pueda comunicar muy fácilmente a los jugadores y que yo pueda tener en cuenta a la hora de desarrollarlo. Porque lo que tengo es un montón de páginas explicándome, aquí hay un sitio que fíjate qué raro es, ok, y aquí otro que tal. Y luego tengo que ir haciendo mis semillas, intentando llevar a los jugadores por las semillas que he creado, por el mundo, porque no, como que tengo que hacerlos encajar con esas historias que a mí potencialmente me sugiere la ciudad y tengo muy pocas ayudas. Entonces me sorprendió que hable de renovar las reglas y de reducirlas, pero realmente la labor del director sea tan antigua y tenga que trabajar tanto. A la hora de jugarlo no funcionó. Bueno, pero mira, por ejemplo, yo disfruté mucho, claro, tú es que eres más joven, entonces quizá no creciste con Mundo de Tinieblas, con el antiguo Mundo de Tinieblas, creo que no, ¿no? No, Porque no, no, no. tú no has Además, hecho nada, ¿no? Ni leído ni nada, ¿no? nunca he leído Supongo. nada de Mundo de Tinieblas. Vale. Pues tú piensas que cada juego te planteaba un tipo de monstruo, ¿no? Que son los ganchos, ¿no? Vas a ser el Sí. vampiro, vas a ser el hombre lobo, ¿no? Y lo que era el malo, ahora va a ser el bueno, va a ser el protagonista, ¿no? Saltamos de Ravenloft, ¿no? Con el vampiro irredimible, no sé qué, a los lobos vampiros que, bueno, pues son una panda de bastardos, pero bueno, por lo menos los llevas tú, ¿no? Y todos son muy atormentados, como en las crónicas vampíricas, en las novelas de Anne Entrevistas, ¿no? Con el Rice, vampiro, sí. entrevista con el vampiro y tal, Que eran ¿no? otros Que tiempos. está bien, que eran otros tiempos. Entonces, claro, a mí me gustaba bastante, bueno, que daban mucha variedad con el tema de las tribus diferentes que había de hombres lobo o de vampiros o tal, cada uno con una estética diferente, ¿no? Todo bien distinto para que, en fin, para que llamara mucho la atención y para tocar muchos palos diferentes. Pero por otro lado, lo que me disgustaba es que había una metatrama que iba evolucionando a lo largo de las ediciones y de los suplementos. Entonces, para estar al tanto de lo que sucedía, Ah, tenías que seguir comprando. exacto, Ah. te creaban un culebrón. Te creaban un culebrón y entonces había una serie de personajes, no jugadores, que iban tomando decisiones y pasándoles cosas, pero te digo cosas como que había un juego que era Bryce, que era acerca de espectros, de muertos y tal y cual, y entonces la gente del juego de mago, ¿vale? De los magos, Sí. coge y tira una especie de bomba atómica maligna que acaba con el mundo de Bryce, Mientras tú ¿vale? no mirabas, ¿no? Mientras tú no mirabas, mientras tú Claro. estabas con tus partidillas y tal y cual, ¿vale? Y de repente, pues todo esto cambia las cosas, ¿no? O de repente, bueno, pues era un juego que tenía un final, ¿sabes? La Sí. Gehenna, ¿no? Los vampiros temen una especie de apocalipsis y tal y cual. Bueno, pues hay un libro acerca de cómo se desarrolla ese apocalipsis bueno, sin tomar en cuenta a los jugadores, ¿no? Sí. Cierto es que el libro este de la Gehenna y tal y cual, pues planteaba, no sé si eran pues, 13 finales diferentes o algo así, pero Sí, pero que es un mundo que ya no es un mundo que exista fuera del acto de juego, que permanezca fuera del acto de juego, sino que encima tienes que estar tú al tanto, ¿no? O sea, efectivamente. totalmente lo contrario al rollo este utilitario OSR, ¿no? De no, el mundo es solo lo que decimos en la mesa. Olvídate del Claro, resto. lo que pasa, lo que sí que es cierto es que por un lado, al que le gustaba la historia, pues tenía una historia que seguir, Sí. ¿sabes? Como el que sigue unos cómics. Bueno, pues lo que pasa es que llegaba un punto en que la grandeza de lo que ocurría en el cómic, o sea, en la metatrama era tan bueno, tan elegante, tan enorme, que era como si estuvieras haciendo fanfics, ¿no? De mientras tanto, en el pueblo de Frodo, Claro. ¿sabes? Pues mientras uno estaba tirando el anillo, pues aquí estaban con otra cosa. Ah, pues se han acercado unos lobos. Pues nada, era un poco chufa. Estás al servicio de la ambientación casi, ¿no? En vez de al revés. Daba un poco la impresión. Luego, sí que es cierto que, en fin, luego cada mesa es un mundo, cada equipo es un mundo, pero claro, el terreno común sobre el que luego la gente hablaba en los foros, etcétera, etcétera, era la evolución de esta metatrama que además era la fuente de ingresos, ¿no? También te digo que, claro, yo era niño pobre, así que yo tenía mi manual y prácticamente yo no podía seguir los suplementos, ¿sabes? Prefería comprarme un manual nuevo de otro juego distinto, aunque fuera de Mundo de Tinieblas, que comprarlo en suplemento. Ahí hay una pregunta tendenciosa. A ver, a ver. ¿Están pensadas las ambientaciones para vender más libros?
Pero bueno, pues claro que sí. ¿A ti hay alguno? Bueno, ¿cuál es tu ambientación favorita? Todo esto. Mi ambientación favorita no es ninguna que haya leído, pero en el recuerdo de lo que he jugado en mesa, Sí. estoy pensando en Los Cantones de las Colinas de Chris Kutalik, que va a tener un ómnibus y una reedición en el futuro cercano. Y son una serie de módulos interconectados sobre... Es una especie de sueño febril eslavo. ¿Y por qué te gusta? Más Eh, que otro. en el recuerdo de lo bien que me ha funcionado en mesa. No Ah, pienso en lo que leí, no pienso en el texto, como ya te decía, sino que pienso en pues, todos los recuerdos de todas las vivencias cuando jugamos allí, ¿no? Otra que también me gustó mucho en el mismo sentido, entorno subsuperficial anómalo, ajá. que es una mega mazmorra. Es que eso cuenta con ambientación. Bueno, luego Sí. tenía la ciudad, te explicaba que había en la ciudad, te daba unas pinceladas sobre el mundo que tú tenías luego que desarrollar. Entonces, claro, pues como no es como Gloranta, que lo pudiera leer y dijera, me encanta esto. Es algo que en la memoria ha funcionado muy bien, en la práctica. Entonces, esos son el tipo de ambientaciones que más me gustan, las que no me dan deberes. Por decirlo de alguna manera, no sé, funcionaron bien y se concretaron en la mesa y lo que cuento es lo que había en la mesa, no lo que había en el texto. El texto no es el juego. Claro, es que venimos de mundos totalmente diferentes, es Totalmente normal. diferente. Sí, sí, sí. Porque yo lo que más jugaba de joven era, de joven, la llamada de Tulu y de Vale. nuevo son módulos sobre todo. Sí, Me sí. encanta Innsmouth, lo pasamos genial con el módulo de Innsmouth, por las vivencias que hicimos ahí, no por el libro, del libro no me acuerdo. Entonces, Claro, es que además para ti, pero, o sea, es como si estuviera completamente unido el módulo y setting. O sea, en estos casos sí, en, en estos en casos sí. aventura, ajá. Pues también sí me gustan mucho las ambientaciones. Sí me llaman la atención, sí es algo en lo que me fijo antes de, pues quizá antes que, o sea, antes que si es un PBTA o no es un PBTA o lo que sea. A mí lo que me atrapa es la promesa de ese mundo. Luego, no siempre, ¿no? Porque hay juegos que no tienen ambientación, que me gustan por otras razones, pero las ambientaciones sí me interesan mucho. Y muchas además me han sorprendido mm, poderosamente, bueno, y no ya poderosamente, que es que a mí me han cambiado la vida. O Tras, sea, bueno, sí, 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 pero así te lo digo. Por ejemplo, a Unknown Armies, bueno, eh, claro. Es que claro, soy muy listo yo. ¿Cuál es tu ambientación favorita? Y Unknown Armies seguramente es mi ambientación favorita y no lo he dicho. es una maravilla. Es un juego acerca de ocultismo en los 90, pero todo desde un punto de vista muy personal, o sea, Sí. muy desde los jugadores. Es un poco como si quisieras jugar a aventura, o sea, tiene espacio para jugar a historias de Sandman, pero también a historias de John Constantine, pero también jugar en plan Gloranda, en plan RuneQuest, con uno de estos magos un poco locos y su día a día y cómo alguien que obtiene el poder de provocar el amor en los demás pero no sentirlo él nunca por nadie, pues cómo eso deforma su vida. Además, desde el principio está pensado para jugar a varios niveles, ¿no? A nivel de calle, a nivel tal, a nivel cósmico. Entonces, Exacto, a nivel conceptual, ¿no? De dioses, mm, de tal. es una ambientación que Está, tiene sus capos de cebolla, ¿no? en fin, con mucho sabor, porque claro, como lo que te quiere hablar es de una magia que ellos le llaman posmoderna, te van poniendo muchos ejemplos y esos ejemplos es lo que tú dices, invocan partidas. Por ejemplo, Mm. hay un objeto, un detector de cosas místicas, ¿no? Que consiste en una muñeca Barbie a la que han pelado y a la que bueno, pues tiene como runas dibujadas y entonces tú la llevas colgada al cuello y cuando estás cerca de una presencia ocultista, mística, lo que sea, empieza a temblar y a llorar, Mm. ¿no? Y claro, como esto lo lleva un tío que es un gángster, ¿no? Y Claro. cómo, no, o alguien que lleva pues la cabeza de un Doberman envuelta en celo, porque es un oráculo, ¿no? Y claro, todo eso llama mucho la atención, pero luego tiene, por ejemplo, cosas que son como, que tienen hasta trascendencia. Te habla de la casa de la renuncia, que es un lugar que se abre, ¿no? A través de cualquier puerta, tú entras a tu casa o entras a un garaje o lo que sea, y de repente te encuentras en la casa de la renuncia, que es un lugar
que aquel que es muy radical en cualquier idea, ya me da igual que sea algo solidario o que sea un nazi o lo que sea, le lleva a vivir una experiencia que contraste con sus creencias y generalmente también como muy de sueños, ¿no? Por ejemplo, encontrarte en un vertedero en el que están las cosas de toda la gente de la que has pasado, ¿no? Y con televisores en los que los ves sufriendo por ti, porque los dejaste tirados, porque no hiciste caso a tu hijo, porque estabas con tu carrera, por lo que sea. Y bueno, generalmente o mueres o cambias y te conviertes en un agente de la renuncia. Todo eso es Pero genial. son semillas de aventura. Exacto, exacto. Sí, 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 y apetece. Y la verdad es que apetece mucho. Y además me gusta mucho porque me resulta muy optimista. Digamos que en la Ostras. mitología, ¿no? de Unknown Armies, se supone que el universo tiene 333 dioses a los que llaman avatares, ¿no? Que son humanos que han encarnado un concepto tan poderosamente que un buen día ascienden, ¿no? Entonces, claro, el concepto da igual si es bueno o malo. ¿Qué pasa? Que cuando se rellenan los 333 huecos de los avatares, el mundo se resetea en función de lo que quieran esos avatares. ¿Qué pasa? Si hay muchos avatares buenos, el próximo mundo será más benéfico. Y si hay muchos avatares malignos, pues el mundo siguiente será peor, ¿no? Y eso es la guerra mágica que hay, Pero, ¿no? Avatares que están tirando para ascender, para ser poderosos, para crear el mundo que ellos quieren. Digo que me resulta optimista porque te enseña un espacio para la lucha, ¿no? Los jugadores son luchadores por algo, ¿no? Que luego en la tercera edición es por lo que termina enfocándose el juego, porque ya de hecho los jugadores lo que hacen es crear cultos que sí, persiguen objetivos. Que el exactamente. objetivo sea bueno o malo, pues ya es otra cosa. Pero eso en la segunda edición apenas no se veía, no se le daba tanta importancia. Comparándolo con Cult, por ejemplo, que es otra ambientación que también me gusta mucho, es totalmente lo contrario. Los humanos eran dioses, el hecho de ser humano es estar encerrado en una cárcel que te limita y ya has perdido la batalla. Es totalmente antihumanista, Sí, pero ¿no? Y cuanto más te alejes de lo humano, más iluminado estás y más alienígena eres. Entonces, desde el punto de vista moral, pues también acercarte al mal, ¿no? Es lo que te va a salvar, pero bueno, pero desde el punto de vista humano es perderte, ¿no? Y es totalmente lo contrario, siendo dos juegos de horror con horrores cósmicos, con horrores modernos, ¿no? No solamente... Cuando digo urbanos. horror cósmico no me refiero al Lovecraft, me refiero bueno, cosas que abarcan la realidad completa. Nunca se me había ocurrido esa lectura humanista que has hecho de Unknown Armies, a pesar de que es verdad que está ahí. Unknown Armies, para mí, el juego tal vez que mejor trate la adicción. Exacto, sí, 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 sí. Tú no haces magia para hacerte rico, si no tendrías un trabajo, te dice. Todas las mecánicas y el tipo de historias no van de usar la magia para conseguir cosas en el mundo, van de que usas la magia y acabas donde empezaste, realmente. Sí, 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 sí. De hecho, en uno de los suplementos te vienen a hablar un poco de el día a día de un adepto, que es como se llama a los magos de este juego, que claro, lo que dice es que generalmente tienen trabajos de mierda los que tienen trabajo, tienen trabajos de mierda que les dejen el tiempo para dedicarse a lo que realmente quieren, que Mm. es, bueno, pues los seguidores de la moromancia al amor, los de, los de hacerse daño, pues autolesionarse, ¿no? Porque para ellos es lo que tiene sentido en la vida. Son temas bastante fuertes, Sí, 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 sí. pero están tratados es verdad, desde un punto de vista humanista que demuestra una cierta comprensión pues de cómo se mantienen esos patrones de comportamiento. Efectivamente. Bueno, y cuando digo lo de que te cambia la vida y tal y cual, Mm. yo recuerdo que, por ejemplo, sí me vi reflejado en esos adeptos, dedicar demasiado tiempo a una afición o Mm. lo que sea, ¿no? Con lo que te has dicho de la adicción, no se me había ocurrido con esa palabra, pero realmente fue como plantearme un momento, ¿a mí qué me diferencia de estos personajes de Mm. ficción cuando al final del día todo lo que he hecho ha sido, pues eso, pasarme el día jugando, pensando en jugar, no sé qué, cuando veo a alguien o tal y cual, a veces me imagino que cómo llevarlo a una partida o cómo se traduce esto en términos de juego, cuál es la ficha de personaje que me representa, ¿no? Y dices, coño, sí.
Pues quizá estoy un poco para allá, ¿no? Oye, y una cosa, hablando de ambientaciones, ¿los libretos de Fiasco a ti te parecen ambientaciones? Hombre, sí son, ¿no? Porque te dan... Bueno, a mí sí me lo parecen en el hecho de que, bueno, ¿Quién dice que que no no? son palabras cogidas al azar, Claro, claro, ¿sabes? hay una intención detrás de generar unos espacios y unas imágenes en el juego. ¿Y crees que es suficiente? Sí, realmente sí. Es que yo creo que una ambientación puede ser una frase. O tal vez esto sea un debate, que ya a lo mejor tenemos que tener en otro momento, Ujú. pero a lo mejor es un debate, es decir, vale, ¿qué buscas en una ambientación? Que no sé si lo hemos dejado claro hoy. Ah, no, por supuesto que no. Por supuesto que no, hemos fracasado. Eh, pero ¿qué buscas en una ambientación? ¿Qué necesitas en una ambientación? Porque a lo mejor tú no buscas la inmersión y solo buscas un pretexto de juego. Ah, claro, es que en ese sentido Fiasco quizás sea eso, una fábrica de conflictos más que una Claro, ambientación. exacto. ¿Qué es una ambientación? Es decir, ahora ya te pregunto directamente. Uf, ¿Qué buscas en una ambientación? ¿Qué necesitas para que digas? Que hemos visto que se puede disfrutar de muchas maneras. Se puede disfrutar en la lectura, se puede disfrutar claro. en el desarrollo del juego. A mí, por ejemplo, que tenga semillas me interesa. Mm, No me gusta que sea demasiado. No me gusta que vaya demasiado al vuelo de pájaro, que sea una sucesión de eventos, bueno, por supuesto las cronologías me parecen horripilantes, ¿sabes? Y mira que se podrían tomar como eso, como una tabla de ideas, ¿no? Pero son Por cosas ejemplo, que ya han pasado. Entonces, yo prefiero que me muestren el impacto del pasado en lo que está pasando ahora, que es lo que hace A Thousand Islands. lo que me gusta es también cosas que me planteen la vida cotidiana de algún grupo, pero de forma un poco exótica. O de un grupo exótico, pero de forma cotidiana. Eso más bien. Mm. Por ejemplo, yo me acuerdo que hay una película que se llama Sorbo Rojo, china, en la que, bueno, pues un aldeano se mete en una taberna y aquí acaba todo lo que conocía, porque la taberna está puesta en dos alturas, unos taburetes muy bajos, no hay mesas, hay una enorme olla en torno a la cual hay taburetes, que es donde se sienta la gente, hay una polea arriba con cadenas que baja a esa olla es tan grande que dentro hay una sopa, ¿no? Y en esa sopa se está cociendo sujeta por las cadenas una cabeza de vaca. Entonces llega el hombre este, tira de la polea, la cabeza de vaca sube, y entonces coge un cuenco, con el cuenco recoge sopa y va pegándole bocados directamente a la cabeza de vaca que luego bajará a seguir cociéndose en la sopa. Bueno, increíblemente cotidiano para él, increíblemente extraño para mí. Claro. No, y eso, pues creo que la escena de la cabeza y tal la he sacado en 1000 partidas. O sea, me encanta. Pues Pues ese tipo de detalles. te encantará una colección de cines llamado A Thousand Islands. Que va Sí. precisamente. No, a ver, a mí es que lo que encuentro de verdad en A Thousand Islands es casi que lo que espero, o que lo que ni sabía que esperaba, ¿no? A esas alturas quiero algo que sea muy rápido de usar, no quiero perder tiempo en la pre-partida, en la preparación, que puede ser un juego en sí mismo, con mi estilo de vida es incompatible. Acelerado, ¿no? Acelerado es Acelerado y incompatible. ejecutivo, ¿no? Exacto. Es decir, que el autor me transmita un montón de historias en la cabeza y que yo vea claramente cómo puedo traspasarlas a la mesa, inmediatamente. Que eso es lo que creo Vale. que logran también estos cines. Y una cosa, ¿qué prefieres? ¿Que el mundo sea exótico, interesante, patatín, patatán? ¿O que la ambientación trate sobre algún tema? Por ejemplo, las novias de Barba Azul hablan pues de la mujer y de las frustraciones aparejadas y de lo que se espera de las mujeres, pero tipo total. Nicotine Girls trata de la adolescencia siendo mujer, tal, y de las bueno, pues, vicisitudes de chavalas con pocos recursos, etcétera. ¿Ese tipo de temas te llaman la atención? Sí, sí, pero no sé si lo llamaría ambientación entonces, porque fíjate que la ambientación es un entorno, o sea, ambientación a lo mejor es una palabra un poco tradicional, es un entorno dentro del cual Sí, pero parece que es se crean neutro a los historias, temas. exacto, dentro del cual caben muchas historias. Mientras que Vale, pero saliéndonos de lo, digamos, tradicional, antiguo y tal y cual, mm, ¿a ti te importa, te interesa, persigues ambientaciones que toquen temas sí, o te interesa más el mundo? es que, claro, ya he estado ¿Sabes? viendo, Porque, por ejemplo, hay una ¿cuál es división el entre una cosa y tema? la otra.
Bueno, por ejemplo, ¿cuál es el tema de Lady Blackbird? Pues en principio no lo hay. No hay, Es- exacto. ¿Sabes? ¿Cuál es el tema de RuneQuest? Se pueden sacar algunos, pero se puede jugar sin un tema. Se puede jugar a estar en el mundo de Noranda. Bueno, ¿Sabes? Ser un pato. en una claro, en un setting tradicional, los temas los tienes que crear tú con tu iniciativa como jugador. Mientras que lo otro a lo mejor, pues una experiencia que exploras, ¿no? No, claro, pero Eh, por eso, entonces, a ti los tú, veo cosas tú la has distintas, asociado. ¿eh? Yo los veo cosas Sí. distintas. Yo no creo que la novia de Barba Azul sea una ambientación, porque no puedes jugar a algo que no sea la novia de Barba Azul ahí. En cambio, un castillo gótico sí es una ambientación. Porque, puedes jugar a varios tipos de historias, puedes usarlo solo como decorado. Pues fíjate que yo sí que los veo unidos y que veo además que hay juegos o no tocan temas o tocan temas muy difusos o tal y cual, y hay otros que el tema es muy importante, es central a la ambientación. Claro, normalmente, pues lo que tú dices, solo se puede jugar a eso, Mm. ¿sabes? Bueno, se nos acaba el tiempo. Y oye, ya que hemos hablado de que venimos de mundos muy distintos, porque yo podría estar hablando del OSR y de cómo es una ambientación allí, cómo bla, bla, bla. Y tú... Y yo no, yo leo SR. No, pero como venimos de mundos tan distintos, a lo mejor sería interesante hacer un episodio sobre precisamente eso, ¿no? Sobre cómo no nuestras vivencias, o sea, qué vivencias ha habido más formativas o qué juegos nos han influido más, ¿no? En nuestro desarrollo. Pues la verdad es que a mí me gustaría, todo lo que sea hablar de mí mismo me chifla. Yo creo que sí, yo te emplazaría para eso, para el futuro, para hablar de qué juegos nos han formado más o qué formas de jugar, ¿no? Porque hoy ya hemos visto que hablábamos de mundos, pues eso, un poco distintos. Sí, sí. Pues yo creo que como tema para el siguiente estaría muy bien, además sería ¿Eh? muy relajado para este periodo estival. Oye, pues te tomo la palabra. La próxima vez que quedemos, me cuentas todo el mundo de tinieblas y yo te leo una tabla de 100 de tipos de zapato que puede llevar el cadáver que está saqueando. Y Pues posiblemente sea el capítulo hacemos más un, interesante y más escuchado sí, de todos los que hemos hecho. hacemos un encuentro cultural ahí súper interesante. Bueno, muchas gracias a todo el que escuche esto. Nos comunicamos en los comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Carlos. Hasta luego.